debemos tener en cuenta la clasificación de los niveles de tensión o de los niveles de voltaje, ¿sí? La clasificación de los niveles de tensión, ¿sí? Antes de hablar de los niveles de tensión, quiero que tengamos en cuenta, cada uno de nuestros países tiene una normatividad, ¿cierto? Pero toda esta normatividad está organizada, supongamos, acá en Colombia es a partir de la norma técnica colombiana 2050, que es conocida como el Código Eléctrico. Por ejemplo, en Estados Unidos es la NEC, que es el Código Eléctrico Nacional. Pero todas estas normas se puede decir que son articuladas entre sí, las variaciones que tienen no son muy significativas, van a depender de algunas cosas, pero por ejemplo, acá en Colombia puede existir esta norma y hay un reglamento que conocemos como RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Los operadores de red también pueden tener su propia normatividad, siempre y cuando respeten lo que está establecido en la norma nacional, o sea, mientras no pequen por defecto, ¿sí? Ahora, igual la normatividad nacional de cada país está articulada con las normas internacionales. Entonces, por ejemplo, yo les hablo aquí de la NTC 2050, que es el Código Eléctrico Colombiano, y para esta clasificación de niveles de voltaje aplica la NTC 1340, que es la que tiene que ver con este tema de tensiones y frecuencias. Pero estas normas son basadas en una norma internacional, ¿sí? En este caso, en la IEC 60038, ¿sí? Para los que de pronto no tienen claro o no saben en qué consiste las normas IEC, la IEC como tal es la Comisión Internacional Electrotécnica, ¿sí? Entonces, ellos se encargan de emitir estándares, valga la redundancia, pues de nivel internacional. Porque esto, como les decía hace un momento, es articulado con muchas naciones que se unen, por ejemplo, a integrar esta comisión. Entonces, cuando cada país saca su propia normatividad, es basada en una normatividad, en unos estándares ya aceptados internacionalmente por muchos países. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de alrededor de 85 países. Entonces les recuerdo en este caso esta clasificación que vamos a hablar acá, en el caso de Colombia es la NTC 1340, pero para los otros países es la IEC 60038, ¿sí? Ahora pueden haber variaciones. La realidad es que anteriormente solamente se hablaba a nivel internacional, solamente se hablaba de baja tensión y de alta tensión, pero había mucha discordia de dónde comenzaba una y dónde terminaba la otra, ¿cierto? O al contrario, dónde terminaba la baja tensión y dónde iniciaba la alta tensión. Entonces de allí se fue dando la necesidad de crear una clasificación. Ahora, como está la clasificación hoy en día, la norma nos dice algo, pero todavía hay ciertas discordias entre lo que es hasta dónde llega la media tensión y dónde inicia la alta tensión. Y allí pues que cada país le empieza a dar como un manejo a esto, pero la norma base, les recuerdo, es la IEC 60038, ¿sí? ¿Y qué nos dice la IEC 60038? Que nosotros tenemos unos niveles ya que son muy baja tensión, ¿sí? Media tensión, alta tensión y extra alta tensión. Entonces, nos dicen que ¿qué es baja tensión? La baja tensión va de 25 voltios hasta,
La muy baja tensión. La muy baja tensión es inferior a 25 voltios, o sea que esto en el tema nuestro de redes de distribución nada que ver. Acá estamos hablando de voltajes manejados en el campo de la electrónica. Cuando hablamos de baja tensión, estamos hablando de niveles mayores a esos 25 voltios, ¿sí? Y van hasta los 1000 voltios. Eso es lo que llamamos nosotros baja tensión. Ahora, la media tensión será superior a los 1000 voltios, o 1 kilovoltio, ¿sí? Y según la IS, irá hasta 35 kilovoltios, ¿sí? La media tensión será inferior a 35 kilovoltios. Y me dice que la alta tensión será igual o mayor a 35 kilovoltios y hasta 230 kilovoltios. Y la extra alta tensión será mayor a 230 kilovoltios. Acorde a esta norma, casi todos estamos trabajando igual. ¿Qué variaciones pueden haber? 230 o 220 me mencionan en algunos casos. Hay quienes dicen alta tensión va hasta 220 o entre 220 y 230 kilovoltios. Extra alta por encima de un nivel de este tipo. Generalmente se habla más que todo de 230 kilovoltios. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de Colombia, este nivel varía. ¿Sí? Y no porque sea acá en Colombia, pero yo estoy más de acuerdo con la variación que se le está dando en la NTC 1340 a la clasificación de los niveles en Colombia. Lo voy a cambiar acá. Entonces, en la clasificación de los niveles de Colombia es igual, ¿sí? Es igual, todo es igual, solo que varía hasta donde llega la media tensión. Y a mí me parece más razonable esta clasificación, donde dice que la media tensión llega hasta niveles inferiores a los 57.5 kilovoltios y que la alta tensión inicia en niveles iguales o superiores a 57.5 kilovoltios, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos de esto es cómo a partir de esta norma internacional, pues digamos que estamos muy iguales en la información. Solo se crean ciertas variaciones acá. Puede haber otros países que incluso tengan, en este cambio acá de media alta tensión, tengan una diferencia en ese nivel, eh, digamos, muy diferente, valga la redundancia, al caso que les estoy mostrando de lo que dice la IS y, por ejemplo, lo que se trabaja en el caso de la NTC 1340 en Colombia. ¿Sí? Algo para agregar acá, para finalizar nuestro video de hoy. También hay casos, por ejemplo, esto no está en la normatividad colombiana, pero hay casos donde se habla de ultra alta tensión, ¿sí? Y se dice que ultra alta tensión son esos niveles iguales o mayores a 800 kilovoltios, ¿sí? Unos niveles iguales o superiores a 800 kilovoltios. No es una escala que esté incluida como tal en esta clasificación, ¿sí? Pero ya hay países que la están adoptando, porque se manejan, supongamos una línea que ya sea de un megavoltio, pues ya no la consideran en su infraestructura y en todo su manejo como una línea
en clasificación de extra alta tensión, sino que ya es ultra alta tensión, o sea, lo que le quieren dar es otro manejo a ese nivel debido a los cambios que se van a dar en infraestructura. Y eso es precisamente algo de lo que nosotros vamos a ver en este curso, cómo se va dando una complejidad en la medida que yo cambio de proceso, en la medida que yo cambio de clasificación de nivel de voltaje, en la medida que cambio de proceso, entonces en la medida que cambio de transmisión a distribución o de distribución a transmisión. Pero si ya me voy al detalle de la clasificación de los niveles de tensión, entonces vamos a ver cómo se complejiza la infraestructura en la medida que yo paso de una baja tensión a una media tensión, que esto va a estar dentro del proceso de distribución, ¿sí? Y cómo se complejiza aún más la infraestructura en la medida que yo paso de la media tensión a la alta o a la extra alta tensión. En estos puntos es donde yo voy a estar manejando el transporte como tal, la transmisión, ¿sí? Y obviamente pues donde manejemos una ultra alta tensión pues también va a ser, va a ser transmisión. Entonces, ahí para finalizar, tener claro, siempre el proceso de transmisión se va a llevar a cabo en niveles de alta, extra alta y ultra alta tensión. Distribución en baja y en media. Cuando yo les hablaba hace un momento de la subtransmisión la estamos manejando generalmente en media tensión. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de líneas de niveles pues, muy superiores obviamente a 13.2, a 13.8 kilovoltios, a 15 kilovoltios, ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de niveles de 33, 34.5, 44, 54 kilovoltios, estamos hablando de unos niveles en los que podemos manejar subtransmisión en determinadas zonas donde yo necesito un transporte entre, por ejemplo, entre estados, pero que no lo voy a hacer en alta tensión, sino que voy a llegar de subestación a subestación donde voy a hacer distribución. Espero que la clase haya sido de su agrado. Este, digamos, es como un sondeo que hacemos de los temas de esta primera semana. Están a mayor detalle en sus guías. No olviden participar en el foro. También en la videoclase de esta semana, donde ya estaremos en un contacto más directo aclarando las dudas que surjan respecto a este tema. E igual, como les decía, pues en el foro también para que interactuemos todo el grupo y también para que compartamos opiniones, inquietudes, aclaraciones, tener en cuenta que en este proceso de aprendizaje no necesariamente en este caso como instructor no tiene el conocimiento o la verdad absoluta. Todo este proceso es recíproco y es de enriquecimiento. Entonces también cualquier aporte que se nos escape, en este caso pues va a ser totalmente bienvenido y va a ser de mucho valor para todos nosotros, tanto para nosotros como para ustedes. Recuerden que soy John Freddy Suárez, su instructor, y nuevamente les doy la bienvenida a este diplomado de construcción y mantenimiento de redes eléctricas. Espero que llenemos sus expectativas y que haya sido de su agrado esta clase.